El texto describe la aparición de seres, algo conocido como el Logos. Y esto no fue solo una grieta en el orden divino, es donde se pone aún más oscuro. Esta entidad, que estos seres de una forma u otra vienen de la fuente misma, lo llevó a creer que podrían imponer orden. Los designó como gobernantes en una jerarquía. El texto dice: el Logos controlaba constantemente a la humanidad, les exigía sacrificios sobre sus métodos. Estos las interminables distracciones del materialismo. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque la convierten y conviven a esta. ¿Qué pasaría si no fueses lo que crees que eres? ¿Alguna vez has mirado a alguien y sentido que esa persona no solo es diferente, sino que parece como de otra especie, casi como un ser alienígena? De hecho, ya hemos hablado de los NPCs y su extraña forma de actuar. O quizás, hablando de tu propio ser, ¿no has sentido que más bien el extraño eres tú, como si fueses un visitante de otro lugar? ¿Qué pasaría si esto no fuese solo tu imaginación? Hay un texto prohibido, oculto durante muchos siglos, que afirma que existen tres tipos de humanos: unos destinados a la iluminación, otros condenados a la destrucción, y un tercer grupo atrapado en una lucha entre la luz y la oscuridad. Y no solo describe estos tipos de personas, sino que también explica la división exacta que vemos hoy día en la humanidad. Un texto escrito entre los años 250 y 300 después de Cristo. Pero la pregunta más importante es: ¿cuál de estos seres eres tú? Y, obviamente, aún más inquietante, ¿puedes cambiar tu destino? Al final de este video conocerás la respuesta, pero tienes que estar listo para enfrentarla. Es por eso que te recomiendo mucha discreción si quieres seguir mirando este video. Este no es un libro cualquiera, se trata del Tripartite Tractate, un texto tan peligroso que las instituciones más poderosas intentaron destruirlo por siglos. Porque, como bien sabemos, a la iglesia le encanta destruir las cosas, censurarlas, y bueno, este libro en especial expone varios detalles que desarman por completo su estructura, basada en control y miedo. Este libro revela nuestra verdadera naturaleza, un Dios que es más poderoso que el Dios que se menciona en la Biblia, y las entidades oscuras que nos mantienen atrapados en el mundo material. Fue ocultado por siglos y enterrado cerca de las tumbas de Egipto, hasta que fue redescubierto en 1945 como parte de la biblioteca de Nag Hammadi, una colección de textos prohibidos que obviamente sacudió los cimientos del cristianismo. Así que este libro no solo abre la pregunta de qué tipo de persona eres, sino en qué temen que te conviertas. Así que si necesitas un turbo en tu poder divino y co-creador, como parte de la fuente que eres, quédate, porque esto te cambiará la vida. El nombre Tripartite Tractate significa literalmente texto en tres partes. Y encontrarás el tema del 3 a lo largo de todo el libro. El texto en sí está dividido en tres secciones. Revela
tres tipos de humanos y tres aspectos del Dios verdadero: el Padre, el Hijo y la Iglesia. Pero no te preocupes, este no es el Dios de la escuela dominical con barba y problemas de ira. El tripartite tractate no comienza con la creación ni con el Dios de la Biblia. Comienza muchísimo antes, con un Dios muchísimo más grande, mucho más misterioso, un ser de luz tan infinito y vasto que nuestras mentes apenas pueden comprender su esencia. A este ser se le llama el Padre y es la fuente misma, sin límites, ni tiempo ni espacio. El texto dice: Él es el único que se conoce a sí mismo tal como es, junto con su forma, su grandeza y su magnitud. Él es todo y nada, más allá de todas las palabras y conceptos. Todo lo que conocemos, todo lo que vemos se originó de su pensamiento. Pero si este es el ser fuente de toda perfección, luz, vida y sabiduría, ¿por qué nuestro mundo se siente tan roto? ¿Por qué vemos sufrimiento, muerte e ignorancia en todas partes? Si todo proviene del infinito, ¿por qué o qué fue lo que salió mal? ¿Podría algo o alguien estar impidiéndonos acceder a esta luz? ¿Podría nuestra realidad estar siendo manipulada para ocultar la verdad? El texto nos dice que de esta fuente incomprensible surgió el Hijo. Se le describe como el reflejo perfecto de la esencia del Padre, su primogénito y único Hijo. Es luz pura, la manifestación viva del pensamiento del Padre. Y con el Hijo llegó la Iglesia. Pero no es el tipo de iglesia con bancas, diezmos y una canasta de donaciones del tamaño de tu culpa. No, ni siquiera se trata de una institución, ni de un edificio, ni nada de eso en absoluto. Según el tratado, la iglesia es una comunidad espiritual eterna de almas que existe antes del tiempo mismo. Se la describe como la asamblea de espíritus imperecedores, unidos en armonía con el Padre y el Hijo. Y aquí es donde todo cambia. La iglesia no es algo separado de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Piensa en esto. No se trata de sentarse en una banca y seguir las reglas de alguien más. Se trata de redescubrir más bien tu propia conexión divina. El mismo libro dice que cada uno de nosotros es una chispa de lo infinito, una parte de lo divino. Y si somos parte de la iglesia, eso significa que también somos parte del Hijo. Entonces también somos parte del Padre. En otras palabras, no eres solo un punto insignificante en el universo. Eres Dios. Eres Dios que olvidó que es Dios. Y esto lo cambia todo en tu vida. Y no se trata de blasfemar ni nada por el estilo. Es aceptar el merecimiento que el mismo Dios o la fuente quiso a voluntad propia al querer experimentarse a sí mismo a través de ti. La blasfemia más bien sería negar nuestra propia divinidad y decirle en la cara a Dios: no soy como tú. Es tan duro como oír a tu hijo decirte: tú no eres mi padre o tú no eres mi madre. Piensa en eso. Ahora bien, el tripartite tractate nos revela un giro inesperado. Algo destrozó esta unidad divina. La realidad misma fue, digamos que fracturada, desgarrada desde sus cimientos. La ignorancia, el caos e incluso la muerte se infiltraron donde antes solo existía la armonía perfecta. El texto describe la aparición de seres nacidos de esta ruptura, seres dominados por la arrogancia, la sed del poder, la desobediencia y la falsedad. Según el texto, son ellos la razón por la que nos sentimos desconectados, perdidos y rotos. Ellos son la fuerza que nos mantienen atrapados,
en la ignorancia, incapaces de ver nuestra conexión con lo divino. Son las barreras entre nosotros y la luz de nuestro verdadero ser divino. Y aquí es donde podríamos decir que el asunto se vuelve personal, porque tú eres parte de la fuente divina, del gran arquitecto infinito del universo, y debido a esta fractura en la armonía, se te ha a ti encerrado en esta ilusión. Por eso sientes que no eres de aquí, como un sentimiento de nostalgia al verte en esta falsa realidad y tener pequeños atisbos de una vida muy distinta allá afuera. Lo que este libro nos dice es que esa sensación no está solo en tu mente, ha sido despojado o arrancado literalmente de tu origen divino. Y la pregunta que nace ahora es, ¿podemos sanar esta ruptura? ¿Podemos redescubrir la conexión con lo divino? ¿O estamos destinados a seguir atrapados en un mundo roto, vagando a ciegas y para siempre desconectados de la verdad? Pero aún queda otra pregunta más inquietante. ¿Quién causó esta fragmentación y por qué lo hizo? Según este libro, la fractura lo causó algo conocido como el Logos. Y lo más curioso aún es que menciona que esta entidad nació desde la mismísima fuente. El Logos es un ser nacido del potencial infinito, llevaba luz de la fuente, pero también ocurrió algo inesperado, la capacidad de cometer errores. El Logos quería crear, pero se excedió e intentó alcanzar lo incomprensible, y debido a eso, algo se rompió. Imagina crear, por ejemplo, tu obra maestra, solo para que accidentalmente le prendas fuego mientras intentas hacer que la pintura se seque más rápido. A esto se le conoce como el origen del caos. El texto dice, engendró en sombras, copias y semejanzas, porque no pudo soportar la visión de la luz, sino que miró en lo profundo y dudó. Así que, incapaz de soportar la luz infinita de la fuente, y debido a la duda de sí mismo, creó la sombra. Y esto no fue solo una grieta en el orden divino, sino una ruptura que reconfiguró la existencia misma. La fractura dio lugar a un reino defectuoso, donde la luz de la fuente se oscureció. Surgieron seres de oscuridad, con un deseo de poder y dominación. El texto dice, fueron llevados por un deseo de poder, y en cada uno de ellos, cada uno es una sombra, imaginando que es superior a los demás. Pero aquí es donde se pone aún más oscuro. Estas entidades rechazaron a la luz y abrazaron las sombras, creando una realidad gobernada por la división, la codicia y obviamente la confusión. Y de esta grieta surgió el mundo material que conocemos hoy, un mundo atado a ciclos de sufrimiento, muerte e imperfección. Estos son los seres que el texto nombra como arcontes. Así que, si no sabías de dónde salieron esos bichos, pues nacieron del Logos y la bronca en la que se metió al dudar de su propia luz. ¿No te suena familiar esto? Cuando dudas, cuando tienes miedos, es ahí cuando más perdido y perdida te sientes. Por consiguiente, es ahí donde más te acechan estas emociones de baja vibración que alimentan a estos seres y te meten en un bucle de desgracias y caos. Pero ya casi vamos a la parte de los tres tipos de humanos y su función en esta simulación que llamamos realidad. Mira, el libro menciona que estos arcontes se consideraban a sí mismos como seres que existían por sí mismos, sin un origen, se creían perfectos, por lo que vivían en desobediencia y acto de rebelión. Querían
dominarse unos a otros, superándose mutuamente en su vana ambición. Sin embargo, el Logos reconoce que estos seres, de una forma u otra, vienen de la fuente misma. Así que toma una decisión basada en esa ambición de poder que tenían, y lo usa como una herramienta a su favor para subsanar un poco la fragmentación que ya había hecho. Su obsesión con el poder lo llevó a creer que podrían imponer orden al caos fracturado, por lo que les asignó una tarea y les otorgó lo que deseaban. Los designó como gobernantes en una jerarquía a otros, superándose mutuamente en su vana ambición. Sin embargo, el Logos reconoce que estos seres, de una forma u otra, vienen de la fuente misma. Así que toma una decisión basada en esa ambición de poder que tenían, y lo usa como una herramienta a su favor para subsanar un poco la fragmentación que ya había hecho. Su obsesión con el poder lo llevó a creer que podrían imponer orden al caos fracturado, por lo que les asignó una tarea y les otorgó lo que deseaban. Los designó como gobernantes en una jerarquía. El texto dice: el Logos concedió amablemente su deseo, dio a cada uno el rango apropiado y ordenó que cada uno fuera un gobernante. Pero, si ahora había una jerarquía, ¿quién sería entonces el gobernante supremo de todos los seres? El texto dice: sobre todos los arcontes designó un arconte sin nadie que lo comandara. Él es el señor de todos ellos. El Logos lo usa como una mano para embellecer y trabajar en las cosas de abajo, y como una boca para decir las cosas que serán profetizadas. ¿Y cuál es el ser que amenazaba constantemente a la humanidad, les exigía sacrificios, adoración, aniquilaba pueblos enteros y mandó un diluvio sobre todo el planeta? Exacto, ese. El problema es que estos arcontes están muy lejos de ser realmente benevolentes. Los arcontes son impulsados por la envidia, el poder, y aunque su papel es hacer cumplir el orden cósmico, y a menudo pues sirven a sus propias ambiciones y manipulan a la humanidad, perpetuando obviamente la ignorancia. Se ven a sí mismos como gobernantes, pero su autoridad es una distorsión de la verdadera luz divina. Entonces, ¿cómo mantienen los arcontes su propio poder? Aquí, el Tripartite Tractate nos da escalofriantes perspectivas sobre sus métodos. Estos seres prosperan en el miedo y la confusión, creando sistemas que atrapan a la humanidad en el materialismo y la falsedad. En términos modernos, piensa en los arcontes como en los algoritmos originales de las redes sociales. Te mantienen ahí enganchado y atrapado, desplazándote sin fin y cuestionando tu autoestima. O bien en los placeres efímeros que te hacen sentir bien un rato y luego te sientes sin ganas de nada. Los arcontes no están limitados por la moralidad. Utilizan cualquier medio necesario para mantener a la humanidad ahí, en línea. Y sus herramientas son los mismos sistemas con los que nos encontramos todos los días, como las jerarquías sociales, las leyes opresivas y las interminables distracciones del materialismo. Todo esto, todo este constructo está hecho para que veas siempre lo denso, lo material, a lo que ya está reflejado, y nunca a tu interior ni a tu poder espiritual. Recuerden, este libro se escribió hace unos 1500 a 1700 años atrás. ¿Cómo es posible que aún se aplique este conocimiento a la realidad actual? Aquí es donde ya comenzamos a desvelar el mayor secreto de todos. Los tres tipos de
humanidades, humanos, que convierten y conviven a esta Matrix en todo su esplendor. Mira, hay una buena noticia. El dominio de los arcontes está limitado al reino material y su autoridad es solo temporal. Fueron creados para servir al plan divino, pero en algún momento se les fue la olla y comenzaron a creer que eran los maestros o los dueños. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque la influencia de los arcontes no es solo una historia de un texto antiguo, está en nuestras vidas cotidianas. Piénsalo, es posible que aún se aplique este conocimiento a la realidad actual. Aquí es donde ya comenzamos a desvelar el mayor secreto de todos. Los tres tipos de humanidades, humanos, que convierten y conviven a esta Matrix en todo su esplendor. Mira, hay una buena noticia. El dominio de los arcontes está limitado al reino material y su autoridad es solo temporal. Fueron creados para servir al plan divino, pero en algún momento se les fue la olla y comenzaron a creer que eran los maestros o los dueños. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque la influencia de los arcontes no es solo una historia de un texto antiguo, está en nuestras vidas cotidianas. Piénsalo, los sistemas que gobiernan nuestro mundo, la búsqueda interminable de la riqueza, la obsesión con el poder, el miedo a salir de las normas sociales, todo esto son herramientas meramente arcónticas. Se alimentan de nuestra propia lujuria y el poder. En el pensamiento gnóstico, estos arcontes también se pueden ver como las partes oscuras de nuestra propia mente. Es como si estuviéramos todos conectados a una Matrix diseñada para evitar que nos demos cuenta de nuestro propio y verdadero potencial. Y el texto mismo lo dice, a menos que despertemos a la influencia de los arcontes, seguiremos atrapados en su red de ilusiones. Todo es miedo, la perplejidad e ignorancia, que son las fuerzas que nos impiden ver la verdad de nuestros orígenes divinos. Pero ok, ¿cuáles son entonces estos tres tipos de humanos que son parte de todo este ecosistema? El primer tipo de humanos se le llama los Helix, que son el tipo material, aquellos completamente consumidos por el mundo físico. Estos Helix, estos individuos, están fijados en el placer, las posesiones y el poder. Toda su realidad está vinculada a lo que pueden ver, tocar y poseer. El Tripartite Tractate describe a este tipo de humanidad como alienígena en todos los aspectos, ya que es oscuro y rechaza el resplandor de la luz porque su apariencia lo destruye. Ahora, aquí viene una pregunta incómoda. ¿Te suena esto a alguien que quizás conoces? El amigo obsesionado con las últimas tendencias, el colega que persigue sin cesar la riqueza, el estatus, o que está ahí sumergido de lleno en la carrera de la rata en su empresa. O incluso, hasta podría ser tú. Piénsalo. ¿Cuántas veces nos distraemos con lo trivial, lo efímero, lo material? ¿Cuánto de nuestro propio tiempo se gasta persiguiendo cosas que realmente no importan en comparación con la mayor realidad que yace justo más allá de nuestros sentidos? El segundo tipo de humanos que se menciona son los psíquicos, o incluso, hasta podría ser tú. Piénsalo. ¿Cuántas veces nos distraemos con lo trivial, lo efímero, lo material? ¿Cuánto de nuestro propio tiempo se gasta persiguiendo cosas que realmente no importan en comparación con la mayor realidad que yace justo más allá de nuestros sentidos? El segundo tipo de humanos que se menciona son los psíquicos, pero esto no tiene nada que ver con bolas de cristal, ni telepatía, ni nada de eso. La palabra psique es en realidad una palabra griega que significa alma.
tocar y poseer. El tripartite Tractate describe a este tipo de humanidad como alienígena en todos los aspectos, ya que es oscuro y rechaza el resplandor de la luz porque su apariencia lo destruye. Ahora, aquí viene una pregunta incómoda. ¿Te suena esto a alguien que quizás conoces? El amigo obsesionado con las últimas tendencias, el colega que persigue sin cesar la riqueza, el estatus, o que está ahí sumergido de lleno en la carrera de la rata en su empresa. O incluso, hasta podría ser tú. Piénsalo. ¿Cuántas veces nos distraemos con lo trivial, lo efímero, lo material? ¿Cuánto de nuestro propio tiempo se gasta persiguiendo cosas que realmente no importan en comparación con la mayor realidad que yace justo más allá de nuestros sentidos? El segundo tipo de humanos que se mencionan son los psíquicos, pero esto no tiene nada que ver con bolas de cristal, ni telepatía, ni nada de eso. La palabra psique es en realidad una palabra griega que significa alma. En otras palabras, los psíquicos son individuos que existen en un punto ahí intermedio, atrapados entre los dos mundos. Son los cuestionadores, los buscadores, los que quieren entender, los que luchan con las profundas verdades de la existencia. Muchos en este canal somos de esos. A diferencia de los tipos materiales, los helix, los psíquicos tienen alguna conciencia de lo divino, pero su conexión aún está incompleta. El Tractate lo describe como la luz de un fuego. Poseen un destello de iluminación, pero aún están atados a lo físico. Están en los que quieren entender, los que luchan con las profundas verdades de la existencia. Muchos en este canal somos de esos. A diferencia de los tipos materiales, los helix, los psíquicos tienen alguna conciencia de lo divino, pero su conexión aún está incompleta. El Tractate lo describe como la luz de un fuego. Poseen un destello de iluminación, pero aún están atados a lo físico. Están en el medio de la encrucijada entre lo material y lo espiritual. Son conscientes de algo mayor, pero son reacios a abrazarlo completamente. Y esa vacilación es obviamente el mayor desafío. El problema yace en que así como pueden conectar con su divinidad, pueden también caer en la densidad de la tercera dimensión, al ser muy analíticos, muy intensos, muy pragmáticos, y eso puede ser fatal. Hay potencial en este tipo de personas, pero su potencial puede caer en alguno de estos dos bandos. ¿Te consideras un psíquico o una psíquica? Yo en lo personal sí. Comprendo mi ser divino, pero también a veces soy muy testarudo y me dejo llevar por muchas cosas mundanas con tal de comprenderlo todo, cosa que a su vez me mete en el miedo y la duda. Me estoy sincerando con ustedes, no me juzguen. Y ya como tercer tipo de humanos tenemos a los neumáticos o los espirituales. Neumáticos proviene de la palabra griega neuma, que significa aire o aliento. No tiene nada que ver con las llantas de tu auto. Estos son los más raros de todos y, obviamente, los que ya están más conectados con lo divino. El Tractate describe a los neumáticos como luz de luz, completamente conscientes de la realidad espiritual que está más allá de este mundo material. Son los más cercanos a la fuente y tienen una conexión innata con lo divino. Los neumáticos son los más cercanos a realizar o ejercer su divinidad. Pero tienen también un desafío único, la arrogancia. El texto dice, incluso aquellos que están más cerca de la luz pueden caer en la creencia de que están más allá de las luchas del mundo. Así que este aspecto es de muchísimo cuidado, ya que quienes son de este tipo de humanidad
pueden caer en la misma trampa de los arcontes. Y otra vez, te lanzo la pregunta. ¿En cuál tipo de humano crees que te puedes identificar? Y más importante aún, ¿puedes cambiar de ser necesario? Siempre hay oportunidad para ser mejores y conectar con nuestra verdadera esencia. Solo espero que este video sea el comienzo para que así sea. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta la próxima.